El tema de la hidrovía es uno de los tantos temas en el que se realizan una parte de las actividades extractivistas que son que da la impresión de que, más que la impresión, de que sigue lo mismo que, de la misma manera que empezó, ¿no es cierto? Empezó este país y toda Latinoamérica en realidad, con la colonización y trayendo espejitos de colores y haciéndole creer, cambiándolo por plata, ¿no? En ese momento. Y si no era así, bueno, por la fuerza, siempre. Pero después eso siguió así. Ahora esto de los espejitos de colores, por ahí son promesas de progreso, promesas de puestos de trabajo, y promesas sobre todo para los gobernantes de divisas. Divisas para pagar una eterna deuda que nunca se termina de pagar porque siempre se vuelve a endeudar. Parece que estuviéramos en esa famosa película El Día de la Marmota. Estamos viviendo la historia y reviviéndola todo el tiempo y no despertamos y no cambiamos. Casi hasta el verbo también nos ha quitado, no podemos decir cambiar, no podemos decir juntos, no podemos decir usar el color amarillo, tantas cosas, ¿no? Nos han directamente jodido mal. Pero yo Y digo... seguimos, Elisa, igual sabemos que no nos vas a defraudar. Yo soy así un poco como el doctor Arias, que sigue hasta que lo acogotan y lo sacan por la fuerza. Siempre menciono que te resististe a renunciar, y eso lo pagaste caro porque, bueno, significaba que quedabas un poco con una mano adelante y otra atrás, como dicen, ¿no? Pero otras personas prefieren renunciar y, bueno, y volver a la comodidad, ¿no? A esa famosa comodidad. El tema me parece que es importante, ¿qué es? O sea, ¿hasta qué punto se comprometen y esos compromisos funcionan? Porque acá, por ejemplo, pasó una cosa que parecía que estaba bueno, que fue con Vicentín. Y después se dio un pasito para atrás, o sea, da un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y quedamos siempre un poquitito más atrás de lo que fuimos. Bueno, no sé si querés, Pedro Peretti, contar un poquito sobre eso, del pasito para adelante. Bueno, este año, tomando la primera parte de tu reflexión, este año se cumplen 50 años de la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina, el libro emblemático de Eduardo Galeano. Y realmente estamos en ese punto todavía. No hemos salido de ese extractivismo tan pernicioso para nuestro país y no hemos logrado, para América Latina, ¿no? Y no hemos logrado una industrialización que nos permita generar trabajo bueno y todo lo demás. Y yo creo que lo que hay es un gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina. La oligarquía terrateniente ha logrado invisibilizar el principal obstáculo al desarrollo de nuestras fuerzas productivas y el principal obstáculo cultural también, que ha logrado invisibilizar el latifundio. El latifundio está absolutamente invisibilizado en la política argentina. Nadie lo discute, nadie le cobra impuestos, nadie se fija. Acá se ha concentrado la tierra de manera obscena. 1.200 personas sobre un total de 3 millones de habitantes que tiene la provincia de Santa Fe tienen el 50% de la tierra productiva. 2.400 personas sobre un total de 44 millones de argentinos tienen 55 millones de hectáreas. Somos inquilinos en nuestro propio país. Tomemos la dimensión de lo que significa eso. El latifundio,
que tiene un maridaje muy estrecho, pero muy estrecho con la educación privada, latifundio y educación privada van de la mano, son el huevo de la serpiente que reproduce y que incuba este neoliberalismo agrario y económico que sale desde ahí. Esas universidades privadas que producen unas personas absolutamente desconsideradas con el pueblo, con la gente, que le interesa nada, realmente una sociedad basada sobre el individualismo y el egoísmo que es tremendo. Ese individualismo, ese egoísmo, ese neoliberalismo fue el que enfrentó la estatización de Vicentín, producto de la construcción de ese esquema ideológico que puso el tema de la expropiación como parece que fuera una cosa que fuera comunista. Y se da ahí un hecho similar que el doctor Arias seguramente por su versación jurídica lo va a saber analizar mejor que yo. Un juez provincial como Lorenzino, que es parte del tramado, que es parte de la banda saqueadora de Vicentín, frena una decisión nacional como ahora la Cámara, como un juez inferior ahora pasa con Rodríguez Larreta, que la Cámara esta se pone por encima de la Corte y trata de frenar un DNU. Acá si no hay una auténtica reforma de la justicia, acá si no hay un auténtico cambio en varias cuestiones, va a ser muy difícil avanzar con posiciones que favorezcan a la gente, ya sea Vicentín, ya sea el cuidado de la salud, ya sea algunas otras cuestiones que tenemos que poner en cuenta, como es el tema de la producción de alimentos, ya sea como el tema de que se construye una empresa estatal de la hidrovía. Hay un pensamiento de derecha muy fuerte, cuya base de sustentación es el latifundio, y cuya reproducción ideológica está en las universidades privadas y en parte las públicas también, ¿no? Pero en la universidad que ha dado una clase media que está directamente vinculada o asociada al fascismo. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos una gran derrota cultural, en donde el campo nacional y popular ha abdicado de discutir estos temas que son centrales, el latifundio, la ocupación, el uso y tenencia de la tierra. Hay que urbanizar el debate rural. Hemos permitido que la Argentina se urbanice en forma desconsiderada. A pesar de ser un país agrario, somos el tercer país más urbanizado del mundo. El 92, el 94% de nuestra población vive en grandes urbes. Es un disparate geopolítico la ocupación territorial de este país, pero nunca eso mereció un debate serio de la clase política argentina y especialmente el campo nacional y popular. Yo creo que ahí el campo nacional y popular tiene que hacerse una autocrítica, porque no fue el imperialismo norteamericano el que le dijo no discutas el latifundio, ni vino la sinarquía internacional a decir no, el latifundio no se discute, no, esa fue una abdicación por comodidad intelectual propia de nosotros. O puede ser que en la Argentina, con el nivel de concentración de tierra que haya gente que niegue el latifundio o que ni siquiera lo ponga en la agenda política de los sectores populares. Me parece que eso es alguna autocrítica que tenemos que hacernos nosotros. Y por eso llegamos tarde o llegamos mal a los debates como lo de Vicentino o como la hidrovía, porque llegamos rengo y dejándole el campo libre, habiéndole permitido a la derecha generar un sentido común como que somos malos administradores, que el Estado no existe, que esto está mal, que la sojización es el único camino que tiene la Argentina, en fin. Son algunas de las cuestiones que me parece a mí que sería que debemos revisar seriamente quienes nos militamos en el campo nacional y popular. Me parece que hay un problema que es que la mirada del progreso es igual. Digamos, la parte social no, pero la parte de mirada del progreso, la mirada sobre el ambiente es igual en los distintos gobiernos, no cambia. Y mucho no cambia. Perdóname, yo creo que hay muchas cosas, dijo Pedro, están todas muy mezcladas, ¿no? Pero yo creo que hay que generar poder popular, no creo que dependa de los gobiernos ni de la universidad, y eso es un largo camino que tiene que recorrer todavía nuestra sociedad, nuestro pueblo, para poder llegar a un nivel de conciencia que nos permita comprender cómo es la situación hoy, ¿no? Y qué implicancias tiene
el extractivismo, que por sí, yo no lo condeno, de por sí, digo, después si quieres podemos discutirlo, pero sí en la forma que se está haciendo, donde tenés que la mayor, digamos, cantidad de divisas que ingresan a la Argentina es por la producción agraria, fundamentalmente, cuyo dinero se lo quedan unos pocos, y a nosotros, ¿qué nos dejan? Nos dejan el glifosato, nos dejan la deforestación, con lo que eso implica, ¿no? La deforestación no es solamente el arbolito, es el sotobosque, es el que retiene la humedad, a partir de la cual se genera la lluvia, el ciclo del agua, y entonces hay desertificación por un lado, o inundación, como mencionabas vos, Pedro, en la margen de los ríos, porque el agua circula, digamos, superficialmente, escurre superficialmente sin nada que la retenga. Y hay todo un fenómeno de la deforestación que hace que cambien las características climáticas y topográficas de las regiones. Pero además de eso tenemos la sojización, que también nos deja el veneno. Nosotros tenemos glifosato todos en la sangre, aún hasta quien no vive en el campo. Tenemos una gran lucha por el uso de agrotóxicos, incluso por la manipulación genética de las semillas. Todo eso implica, ¿y todo eso para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos glifosato en la sangre? Y para que se beneficien unos pocos. La cuestión de la tierra es exacta. Lo que decía Pedro, yo escribí un artículo hace poco que se llama Descolonizar, la madre de todas las batallas, respondiéndole al periodista Sirven, que decía, hablaba de la africanización de la provincia de Buenos Aires. Es parte de otro artículo que yo adapté, donde me refiero a la concentración de la tierra en la Argentina, y digamos el distinto tratamiento, porque los grandes terratenientes la obtuvieron fundamentalmente a través de digamos, de la ocupación, ¿no? Eso mismo que se condena a los pobres cuando van y ocupan y hacen un barrio, no que usurpan, porque la ocupación no es lo mismo que la usurpación, pero para la prensa toda usurpación es todo lo mismo. Pero la posesión, que antes era 30 añal y después 20 añal, fue uno de los grandes procedimientos de titularización de la tierra, incluso con pueblos adentro. Ustedes recuerdan en Santiago del Estero cuando se vendió un pueblo que tenía la comisaría, la plaza, la escuela, todo adentro, ¿no? Lo mismo pasa con las comunidades indígenas. Es una tragedia lo que nos sucede en la Argentina y la falta de conciencia que hay en la sociedad sobre estas problemáticas, sobre esas problemáticas distributivas en cuanto a los factores de producción, en cuanto a la riqueza, en cuanto al daño que provoca el extractivismo desmesurado y en manos de privados. Bueno, creo que estamos muy lejos todavía de tener una... Imagínate si nosotros por lo de Vicentín se generó el problema que ocurrió. Imagínate si avanzamos sobre la discusión de cómo los terratenientes se hicieron de la tierra en la Argentina, discusión que deberíamos dar, ¿no? Lo de Vicentín, puntualmente, yo creo que estuvo mal hecho. Fundamentalmente, si bien el juez que mencionabas, Pedro, actuó mal, yo creo que el Ejecutivo, al haber dispuesto una intervención, utilizó una herramienta que es el proceso civil y comercial, del proceso comercial, fundamentalmente de la quiebra, y no las herramientas que dispone el derecho público, particularmente la ley de expropiación, que prevé la ocupación temporánea, que es otra cosa diferente. Entonces, al confundir ocupación temporánea con intervención, hizo un lío, una melange que le dio pie al juez para digamos, fallar lo que falló. Porque la intervención la debe disponer un juez, no la puede disponer el Poder Ejecutivo. La ocupación temporánea sí la puede disponer el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, creo que el presidente estuvo mal asesorado en eso. Y una vez que lanzó a rodar la pelota, bueno, hay que aguantar lo que venga, ¿no? Si la pelota no es redonda y es ovalada o triangular, estamos en problemas. Bueno, eso es lo que realmente sucedió.